encendidas, ya lo saben. Bueno, muy buenas noches una vez más. Vamos a dar inicio a la tutoría del día de hoy con respecto a la asignatura de filosofía. ¿Sí? Así que vamos a iniciar. Permítanme, por favor, presento las diapositivas. Me avisan si pueden observar. ¿Se ven? Ya, muy bien. Bueno, estimados estudiantes, el día de hoy vamos a estudiar un tema muy importante referente a la filosofía contemporánea, ¿sí? Vamos a hablar acerca de paso al mundo actual. ¿Cómo es que esta filosofía antigua pasó a lo que conocemos hoy en día como la modernidad, ¿sí? ¿Por qué se originó este tipo de pensamientos contemporáneos, ¿sí? Los finales del siglo XIX y los comienzos del siglo XX se encontraron bajo el signo de una profunda crisis, ¿sí? Sobre todo esa crisis estuvo orientada a cambios que la sociedad tuvo que prácticamente consolidarse dentro de un nuevo esquema, dentro de una nueva estructura. ¿Cuáles fueron estos cambios que podemos mencionar? El primer cambio es la gran industria y el gran comercio. ¿Qué quiero decir con esto? La intervención y la perfección de la máquina cambiaron radicalmente la situación económica y la situación social de las naciones, ¿sí? Teníamos anteriormente talleres artesanales, ¿verdad? Las personas eran las que trabajaban empleando su mano de obra. Pero estos talleres sucumbieron ante las fábricas que posteriormente y poco a poco fueron siendo mecanizadas, ¿sí? Por lo tanto, la mano de obra era numéricamente inferior, ¿sí? Pero la producción era exponencialmente superior. No podemos comparar el trabajo de un obrero, ¿verdad?, al trabajo que realizaría una máquina. Va a ser mucho más rápido. Por ende, la producción era exponencialmente superior. El hecho de mecanizar las fábricas requería de mucho capital, que solo la clase adinerada, en este caso, poseía. En pocos años, muchas ciudades doblaron el número de sus habitantes, ¿sí? Y el antiguo centro urbano fue rodeado por suburbios, en los que vivían los obreros de las fábricas. Estos obreros de las fábricas se los conocía como el proletariado, ¿sí? Estos habían abandonado el campo y los talleres artesanales en búsqueda de empleo, en búsqueda de riqueza, en busca de comodidad. Para tratar de recuperar la inversión del capital que estas fábricas mecanizadas necesitaban, los industriales necesitaron ampliar su mercado. El mercado lo ampliaron mediante la publicidad, mediante el crédito y se expandieron cada vez a más territorios. Es por eso que el primer paso que tuvimos en este tiempo fue el gran paso que se dio por el reemplazo de las máquinas referente a la mano de obra, con la industrialización. El segundo tema que vamos a observar tiene que ver con el liberalismo económico. ¿Qué quiere decir esto del liberalismo económico? Como consecuencia del anhelo de la libertad, hablamos del siglo XIX, es testigo del triunfo del liberalismo en los ámbitos tanto políticos como en los ámbitos económicos. Es así que surgen nuevas libertades. Por ejemplo, teníamos la libertad completa para la industria y la supresión de todas las trabas del sistema mercantil. El Estado trataba de regular la vida industrial y comercial. Por ende, había una limitación del Estado a mantener el orden, ¿sí?, evitar el robo y el asesinato. Las políticas, en este caso estatales, estaban orientadas a este sistema mercantil. Tenemos también la libertad de comercio. Con la libertad de comercio se trató de suprimir los monopolios que de cierta manera estorbaban a la libre competencia. Si bien es cierto, hasta hoy en día vemos muchos grandes monopolios, pero sin embargo no es como antes. Antes los monopolios estaban compuestos por aquellas personas que eran las que tenían el poder económico.
¿sí? Con la libertad de comercio pudo surgir lo que conocemos como libre competencia. ¿Sí? También tenemos la prohibición de formar uniones de trabajadores, cada uno de los cuales debía contratar libremente y por separado su trabajo con el patrón. ¿Qué quiere decir esto de prohibición de formar uniones de trabajadores? En estos tiempos, como la mano de obra era tan explotada, era prohibido un sindicato de los trabajadores. Hoy en día incluso es un derecho, ¿sí? Está amparado en la Constitución. Pero en estos tiempos, hablando del siglo XIX, era prohibido formar este tipo de sindicatos donde los trabajadores podían exigir hacer cumplir sus derechos, ¿ok? Y también tenemos que las grandes potencias aplicaron el sistema liberal, ¿sí? La situación resulta muy intolerable para la clase trabajadora, para el proletariado, pues eran contratados para largas jornadas de trabajo, estas personas no tendrían ni un poco de descanso y tampoco eran beneficiados. Sobre todo su trabajo se radicaba en condiciones infrahumanas. Entre estos trabajadores incluso encontrábamos mujeres y encontrábamos niños trabajando dentro de estas fábricas, por lo cual las situaciones eran prácticamente infrahumanas, ¿sí? Muy bien. Entonces sabemos que en este tiempo tenemos dos clases muy marcadas, que son los capitalistas y los proletarios. ¿Qué son los capitalistas? En las condiciones descritas, la sociedad se configura en esta estratificación social, ¿sí? Los capitalistas eran la clase burgués, aquella que, como dice la palabra capitalista, es la dueña del capital y de los medios de producción. En ella se encuentran industriales, es decir, dueños de grandes industrias, se encuentran los banqueros e incluso tenemos personas profesionales que están dentro de esta clase burgués. Su riqueza se acrecenta rápidamente y la burguesía era quien controlaba las políticas del Estado. Es por eso que no les convenía que, por ejemplo, haya un sindicato de obreros. Es por eso que no les convenía que las personas puedan acceder a una educación. ¿Por qué? Porque sabían que de cierta manera todas estas políticas podían ser derogadas. También tenemos la siguiente clase que es el proletariado, que es la clase obrera. Esta en sí constituía la mano de obra. El artesano debía vender su trabajo de cierta manera en las fábricas, donde se convierte en una simple máquina humana, ¿sí? Vivía alienado por el extenso horario de trabajo, tenía muy poca vida familiar y social, incluso trabajaban más de 12 horas al día. Imagínense la situación tan pesada que estos obreros tuvieron que trabajar y sobre todo en las pésimas condiciones laborales, que de cierta manera acarreaban en enfermedades a los obreros, ¿sí? Muy bien. Dentro de este tiempo surge una corriente de pensamiento, la cual se denomina el materialismo dialéctico. Aquí hablamos del marxismo, ¿sí? El marxismo en este caso fue retomado por Lenin. Sí, vamos a ver cuáles son los postulados que en este caso nos da el materialismo dialéctico, ¿sí? Muy bien. El marxismo, como comento, fue retomado por Lenin, quien luego de interpretarlo logró establecer algunas ideologías en lo que se respecta al Partido Comunista, pero el Partido Comunista ruso. Sus sucesores trataron de sistematizar la doctrina de Karl Marx, ¿sí? Y seguimos la interpretación de Lenin. Ya avanzado en el siglo XX surgen nuevas interpretaciones del marxismo, gracias a otros filósofos como por ejemplo George Lucas y Roger Yaraudi, ¿sí? Estos son los llamados revisionistas. Bueno, vamos a hablar entonces de los postulados del materialismo dialéctico. El primer postulado: el mundo material es el único mundo real y el espíritu no es más que el producto de un órgano material, es decir, el cerebro. Es decir,
que nosotros somos aquellos que en base a nuestro pensamiento, en base a nuestras ideas, podemos percibir el mundo, ¿sí? Yo les comentaba en clases pasadas, cuando hablamos de experiencia, no hablamos a una condición que prácticamente se la vive diario y se convierte en algo que podemos afirmar que es experiencia. La experiencia no es esto en la filosofía. La experiencia en la filosofía se trata de que nosotros podemos emplear, cualquiera de nuestros 5 sentidos para poder dotar algo de verdad. Por ejemplo, yo en este momento estoy viendo el esfero, lo estoy tocando. Estoy ampliando 2 de mis sentidos, que es la vista y que es el tacto. Por lo tanto, en mi cerebro puedo creer que esto es algo real, porque lo estoy percibiendo con mis sentidos. Algo que no se pueda percibir con mis sentidos, según estos postulados del materialismo, no sería algo real. ¿Ok? Entonces, la materia se halla en evolución constante, proceso por el cual se va formando seres cada vez más complicados. Dentro del materialismo tenemos que los seres se forman por átomos, por moléculas, por células vivas, plantas, hombres. Cada vez con la suma de cada una de estas pequeñas unidades tenemos un ser más complejo, ¿sí? Tenemos en primer lugar el átomo, ¿verdad? El átomo forma la molécula. Posteriormente tenemos un ser que sería más complejo, que somos nosotros, los seres humanos. Por consiguiente, la evolución es lineal y sobre todo es progresiva, ¿sí? El ser que aparece de último es el más complejo y por lo tanto va a ser muy superior, ¿sí? Para los materialistas dialécticos, la materia avanza a saltos hacia cualidades superiores. Eso es lo que se llama desarrollo dialéctico. Es decir, que pequeños cambios de cantidad van acumulándose en cada cosa, ¿sí? Por lo tanto, surge una lucha en donde en un determinado momento los elementos nuevos son tan poderosos que hacen brotar una nueva cualidad. Por ejemplo, si varias moléculas se unen, es decir, aumenta la cantidad, obligan en un momento dado a surgir una célula viva, ¿sí? Un elemento cualitativo superior que posee vida, ¿sí? Recordemos entonces que dentro de este postulado, la unidad pequeña, cuando hablamos de que se junta, ¿sí? Nos va a formar una cualidad superior, un elemento cualitativo superior, ¿sí? También tenemos que pensar que hay que concebir el mundo como un todo unitario, que se reduce a materia sin ningún espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que las leyes del universo se realizan de un modo infalible, ¿sí? Por lo que es de cierta manera, en totalidad, el mundo, ¿no es cierto?, debe de evolucionar en un sentido determinado. Seguimos hablando de evolución, seguimos hablando de la materia y seguimos hablando de cierta manera, de los elementos basados en la experiencia, ¿sí? Muy bien. Ok, surge también otro postulado con referencia al hombre y la sociedad. ¿Qué quiere decir esto del postulado del hombre y la sociedad? Aquí tenemos 2 elementos, que es la conciencia y el hombre como ser social. La conciencia hace referencia de cierta manera al espíritu, ¿sí? Y la conciencia es un reflejo de la materia. La materia es lo primero que se da, mientras que la conciencia o el espíritu vienen después. Este postulado es un poco contradictorio. Por ejemplo, podemos asociarlo a cuando nosotros nacemos. Nosotros seríamos en primer lugar la materia, ¿verdad? Cuando a nosotros nuestra madre nos da a luz, ¿no es cierto? Somos materia. Posteriormente, con el avance de nuestra vida, ¿no es cierto? Vamos poseyendo poco a poco conciencia, ¿sí? Cuando ya somos niños tenemos una conciencia muy inocente. Vamos avanzando en nuestro periodo de vida y nuestra conciencia va alimentándose con las experiencias. El hombre se halla determinado por sus propias leyes, pero se da cuenta que éstas lo dirigen. La libertad, pues, consiste en la conciencia, en el darse cuenta de que esta conciencia va a ser la que nos va
dominar. Por lo tanto, al ser nosotros unos seres sociales, ¿sí? Debemos de orientar nuestra conciencia al accionar correcto, ¿ok? Aquí vamos a seguir hablando de la moral y de la ética. Y para concluir, vamos a hablar acerca del postulado de la moral y de la religión. Como consecuencia de lo antes expuesto, el materialismo dialéctico no reconoce ninguna ley eterna. Cada sociedad posee su propia moral. Históricamente, el Partido Comunista ha sido el vocero de la moral del proletariado. ¿Sí? Esto es una moral basada en la dialéctica de la materia, en el constante desarrollo, en el constante avance. Para el materialismo dialéctico, la religión es un tejido de falsas afirmaciones, ¿sí? El origen de esta es la debilidad humana ante la naturaleza y sobre todo de la impotencia frente a los explotadores. Dios habría sido imaginado para proyectar todos sus deseos de justicia y libertad que se prometen en el más allá, ¿sí? Recordemos que la clase obrera vivía en unas condiciones totales de injusticia. Por lo tanto, Dios habría sido ideado, ¿sí? Ideado en la mente de estas personas como un deseo de justicia, pero no aquí en el mundo, por así decirlo, sino en el más allá, ¿sí? Por otro lado, según el materialismo dialéctico, el capitalismo usa la religión para dominar a las masas proletarias, ¿sí? Según este materialismo, la religión desaparecerá con el fin de una alineación de una sociedad igualitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros en realidad fuésemos, bueno, estamos hablando de estos tiempos, si en estos tiempos las personas hubiesen sido tratadas como seres iguales, que donde no haya una prevalencia en cuanto a los estratos sociales, por el poder, por el dinero, sí, por la riqueza del capital, el ideal del Dios no hubiese sido proyectado por estos proletarios, ¿sí? Esto sería entonces en cuanto a la moral y la religión. ¿Tienen alguna pregunta tal vez, estimados estudiantes, con respecto a estos postulados? ¿Todo está muy entendido? Ya, muy bien, perfecto. Así me gusta. Entonces vamos a explicar rápidamente de qué consta. Gracias, Richard. A ver, vamos a explicar de qué consta la actividad de trabajo autónomo. Ya estamos en la actividad número 5, ¿sí? El objetivo de esta actividad es identificar las características del pensamiento latinoamericano, su contexto histórico, su identidad y cultura. Recuerden que estamos hablando de la filosofía contemporánea, ¿sí? Vamos a desarrollar las siguientes actividades. En primer lugar, vamos a responder si estamos de acuerdo con la opinión de que las condiciones materiales determinen la vida humana. Justificamos nuestra respuesta. Aquí debemos de poner en práctica nuestro pensamiento crítico, ¿sí? No nos contentemos con argumentar en 2 o 3 líneas. Argumentemos en base a lo que nosotros pensamos, ¿sí? Siempre podemos trabajar un poquito más en esta parte, ¿ya? ¿Cuál es tu opinión sobre la condición social del ser humano según el materialismo dialéctico? ¿Crees que la producción de bienes es lo único que determina su sociabilidad? Vamos a responder esto. Y por último, vamos a comparar los postulados del materialismo dialéctico con el pensamiento mítico y vamos a responder. Una concepción materialista del mundo no podría convertirse también en mito. Rápidamente, recordemos que el mito es una especie de narración la cual trata de dar respuesta a ciertas preguntas que surgen en el universo, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cómo es que nosotros existimos? ¿Sí? Y sobre todo utilizan elementos sobrenaturales. Esto es un mito. Entonces argumentamos nuestra respuesta. La actividad se valida sobre 10 puntos. Ustedes ya saben que con presentarla con tiempo ya tienen asegurado un puntito, ¿sí? Así que esto sería entonces, estimados estudiantes, hemos
avanzado durante el tiempo que nos da Zoom. Así que coméntenme si tienen tal vez alguna duda con respecto a la actividad. Listen, tal vez cómo se puede registrar la asistencia. Joel, yo le registro. ¿En qué curso está? Tercero A, licenciada. Ya, Joel, ya le justifico, no se preocupe. Yo los... Ya, gracias, licenciada. Ya, perfecto. Muy bien, Richard, así me gusta. Todo entendido. Entonces, estimados estudiantes, yo les agradezco muchísimo su presencia del día de hoy. Hemos terminado las tutorías correspondientes al día de hoy, así que nos vemos el día de mañana. Yo les agradezco una vez más y que tengan una bendecida noche. Cuídense muchísimo. Hasta mañana.